Apreciados aprendices, tecnólogos en gestión integral del transporte, para mí es un honor hoy terminar las evidencias técnicas de este año con ustedes y espero que estén muy atentos a esta formación, iniciando obviamente con esta frase tan importante que traigo a ustedes para su reflexión. Le agradezco a Olga, por favor, la leas. Frase motivadora. La vida es como una cámara. Solo enfócate en lo que es importante, captura los buenos momentos, saca de lo negativo un aprendizaje revelado y si las cosas no salen como deseabas, intenta una nueva toma. ¿Por qué crees que es importante esto que acabaste de leer para tu vida, Olga? Dije, porque todos los días hay algo por aprender. Y yo creo que es muy cierto cuando uno toma una foto, y más ahorita por el tema de redes sociales, uno quiere que salga muy bonita. Y así pues es la vida. Hay momentos que tú tomas una foto y no te sale de acuerdo a lo que pensabas, pero pues hay que otra vez volver a intentarlo. Y no, pues se trata solo de tomar una foto, ¿no? Sino de volver a empezar con algún tema, volver a iniciar a reconstruir experiencias que de pronto de alguna manera son motivadoras para nosotros, porque así sean experiencias tristes o experiencias amargas, nos dejan algún propósito y más adelante sabemos el por qué Dios lo puso en nuestro camino. Entonces sí me llama mucho la atención esta frase que nos estás dejando. Y sí, pues los compañeros que nos acompañan ahorita y los que de pronto van a escuchar más adelante la grabación, estamos a tiempo de tomar nuevas tomas en esta carrera que tenemos ahorita, en este propósito, en esta meta que si todos nos lo proponemos y seguimos trabajando, lo vamos a cumplir. Así es, muy importante tus apreciaciones sobre esta importante frase, que es muy a colación de acuerdo a lo que vamos y lo que hemos vivido hasta este momento en nuestro proceso formativo, y es la perseverancia. Veo mucho aprendices cuando ven que de pronto dejaron de obviamente hacer sus evidencias, toman decisiones de retiro, salirse del proceso formativo, me salgo. Esa es la decisión sin pensarlo. Y en ese momento es donde uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué ese sueño lo vas a dejar a un lado? ¿Por qué no persistes? ¿Por qué no sacrificas? ¿Por qué no estás dejando de hacer cosas que no te generan valor en la vida? El proceso de formación te genera valor. Es una oportunidad de vida que puedes dejar a un lado de otras cosas que no te generan valor. Bien, entonces es muy importante esto que les traigo, por favor, para su reflexión. Y hoy en esta formación, estimados aprendices, donde vamos a abordar dos temáticas, que es la de Incoterms y la evidencia presentación con procedimiento para verificación de documentación, son evidencias muy importantes para su proceso formativo, como todas, son evidencias muy sencillas y muy, digamos, para desarrollarlas muy sencillas y también muy importantes para el proceso formativo en su desarrollo, en etapa productiva. Aquí, como ustedes aprecian, la primera evidencia tiene la opción de desarrollarla de manera individual o grupal. Deciden ustedes si la hacen grupal o individualmente. Y la segunda evidencia sí es una evidencia completamente individual para que lo tengan muy presentes. Bien. Antes que nada, quería comentarles cómo vamos en el proceso formativo y qué nos depara de aquí en adelante el proceso formativo para todos ustedes. He visto mucho falencias en cuanto a que ustedes no están siguiendo, no están descargando, no están teniendo como información de entrada o de contextualización diaria de su proceso formativo los cronogramas de las fases de proyecto. Muchos no tienen ni idea que hay un cronograma, habiéndoles dicho y a toda hora mostrarles los cronogramas, enviándoselos por correo electrónico, en plataforma están los cronogramas por fase, no los revisan. Ese es
Esa es la agenda de trabajo de ustedes, chicos, no del instructor, de ustedes. Deben ustedes tener en cuenta que estos cronogramas son donde ustedes tienen qué evidencias se van a dar, cuándo inician, cuándo terminan. Si no se guían ustedes con estos cronogramas para su proceso formativo, siempre van a vivir. ¿Y cuándo es que se entregan esas evidencias? ¿Y qué evidencias son las que faltan explicar? ¿Y qué instructor es que tiene esa evidencia? Perdidos. Bien, ya en esta altura del proceso formativo es hora que usted conozca que este cronograma es su agenda de trabajo. Bien, entonces, ¿qué hemos explicado de la fase en la que nos encontramos, que iniciamos el 14 de noviembre? Fase, ¿qué fase estamos actualmente? ¿Quién puede responderme? Planeación. Planeación. Exactamente. Vamos en fase planeación. Esa fase planeación inició el 14 de noviembre y empezamos con unas evidencias que ya fueron explicadas, 6 evidencias de mi parte que ya les fue explicadas, las cuales terminaban el 27 de noviembre. Si ustedes revisan las grabaciones de estas clases, para las personas que asistieron o que no asistieron y vieron la explicación de estas evidencias, se dan cuenta que son evidencias muy sencillas y que pueden hacer en máximo 3 días. Entonces, el tiempo es supremamente adecuado para desarrollar esas evidencias, sin embargo, se dio un tiempo adicional, pues se debieron haber hecho mucho antes de este tiempo. Hay aprendices que ni siquiera las han hecho, entonces ténganlo en cuenta. Pero hay algo que yo tengo claro y soy consciente y es las evidencias de bilingüismo que tenemos que entregar y las evidencias de Sergio Garzón, que son de informática, que debemos entregar. Bien. ¿Cuándo vamos a abordar evidencias de informática con Sergio Garzón? Este instructor va a abordar estas evidencias el 2 de noviembre, el 2 de diciembre y el 4 de diciembre va a explicar estas cuatro evidencias que van a ser explicadas, 2 el 2 de diciembre y 2 el 4 de diciembre. Bien. Estas evidencias, teniendo en cuenta que de acuerdo al cronograma terminan el 23 de enero y que el 23 de enero no ingresa el instructor Sergio por ser contratista, estos instructores inician la segunda o tercera semana de febrero, ustedes no se pueden atrasar y estas evidencias deben ser entregadas este mes que viene de diciembre a más tardar el 15 de diciembre. Lo mismo pasa con las evidencias de la instructora de bilingüismo. No tenemos bilingüismo, instructor de bilingüismo el primer trimestre del año 2024, por esa razón no se pueden atrasar y las evidencias de bilingüismo deben entregarse este año. Bien, no el 23 de enero. En ese orden de ideas, ustedes se deben concentrar en las evidencias de informática y de bilingüismo para que todo quede al día este año, hasta el 15 de diciembre, que finaliza nuestro cronograma académico. Solo por esa razón, estimados aprendices, ustedes van a tener la posibilidad de entregar esas evidencias que se cumplieron hoy, estas 6 evidencias que se cumplieron hoy conmigo, hasta enero que nosotros entremos. Bien, yo en enero, tan pronto entremos, bien, a partir del 24 cito a concertación de plan de mejoramiento, no solamente para estas 6 evidencias, sino también para estas 5 evidencias que hoy termino de explicar. Bien, entonces, estas 11 evidencias que ven acá, no las vamos a entregar este año. Tienen plazo para entregarlas hasta enero. No quiere decir que no las puedan entregar ya, las pueden entregar ya, las pueden entregar durante todas las vacaciones. La plataforma va a estar disponible para que las puedan cargar. Pero yo voy a iniciar plan de mejoramiento, citación a plan de mejoramiento a partir del 24 de enero, inicio citación a plan de mejoramiento para estas 11 evidencias. Quiero que eso sea muy claro para todos. No va a haber más tiempo, obviamente. Les voy a colaborar con esas 6 evidencias, teniendo en cuenta que deben entregar estas 4 evidencias de informática y las evidencias de bilingüismo. Bien, entonces esa era un apoyo que les voy a dar, pero teniendo en cuenta que ustedes se me deben poner al día con estas evidencias de informática y de bilingüismo. ¿Es claro, chicos? Estimados aprendices, por favor. ¿Me confirman? Sí, profe, muy claro. Sí, señora. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Disculpe, profe, no le escuché bien, disculpa. Es que como voy andando en el vehículo, no le escuché. ¿Me puede repetir, por favor? Voy a poner el oído para escuchar bien lo que dijo. Ok, Olga, ¿nos puedes explicar qué acabé de decir para saber si fue claro, por favor?
En relación con las últimas evidencias, o sea, me dice que el lingüismo y lo otro, que no le escuché bien, porque como voy conduciendo, entonces me gustaría que me repitiera, por favor. Disculpe. Las evidencias que estás preguntando, esas debemos entregarlas, sobre todo las de bilingüismo, antes de que se vaya la profe, porque el primer trimestre del siguiente año no vamos a tener apoyo de bilingüismo. Por lo tanto, ella nos había dejado para la primera sesión que tuvimos plazo el 3 de diciembre para entregarle la primera y segunda evidencia de las clases. Pero si nosotros podemos hacérselas llegar antes del 15 de diciembre, ella nos decía que ella las dejaba calificadas porque ellos terminan ahí el contrato. Estas evidencias Sí, señora. de la fase de planeación, de la guía de aprendizaje 2. Y en cuanto a las evidencias de la profe Lina, entonces ella nos dio el plazo para entregar hoy las 6 primeras evidencias, que son las que tenemos aquí subrayadas en amarillo, con la intención de que no nos dejemos quedar porque está muy preocupada por el rendimiento de todos. Yo creo que si yo fuera también la profesora, yo hubiera hecho lo mismo porque si en un mes que teníamos no nos pusimos al día y nos dejamos quedar con tantas evidencias, pues yo creo que es mejor así que nos vayan dando tiempos cortos. Por eso tenemos hoy el plazo de entregar estas 6 evidencias. Ella también nos decía en las anteriores clases que si podemos entregar evidencias al 15 de diciembre, ella las va a dejar calificadas porque ella sale a vacaciones y retoma el 22 de enero. Sin embargo, la plataforma no cierra ni para subir evidencias ni para consultar información. Por eso debemos estar pues activos. Sí debemos tomarnos nuestros tiempos en familia, pero tenemos que seguir trabajando para que en enero no estemos corriendo a final de la entrega de que no alcanzamos o que nos vamos a retirar porque no tuvimos el tiempo. ¿Es claro? Ok, profe. Bueno, conmigo la cuestión es que no es que realmente no me había, yo me guío más que todo con la guía de aprendizaje y con eso subo las evidencias. ¿Qué pasa? La última vez que nosotros, pues, usted tuvo en la charla, usted nos comentó que era hasta, bueno, sí, exacto, era en diciembre y la última era hasta el día que otra vez usted retoma, que otra vez que usted califique y todo. Sí, entonces yo más o menos me puse una idea, yo dije, bueno, voy a tratar de hacerlas antes, pero ¿qué pasa? Me entró otro trabajo mejor y en este trabajo actual que tengo, el tiempo mío es limitado, o sea, usted no me está preguntando, yo entré a las 6 de la mañana y todavía estoy trabajando. Y por lo que veo, me voy creo que hasta las 11 de la noche. ¿Qué pasa? Voy a tratar que ahora que salga, tratar de hacer lo máximo a ver cómo quedé, de hacer todas las evidencias, a ver qué puedo hacer. Y eso es lo que yo más o menos, entonces yo lo que busco es que de pronto pues nos dé unas esperitas o máximo mañana, que yo mañana retomo a las 12 del día, entonces yo uso de esta mañana, yo comienzo a hacerme todas las evidencias, yo se las hago, porque igual yo, las anteriores yo se las hice, toditas se las hice, y no tuve ningún problema, porque yo estoy pendiente de la clase, pero con este nuevo trabajo tengo tiempo muy limitado, entonces la idea de eso es, bueno, como usted dice, buscar la forma de superarse uno, y pues estoy haciendo un esfuerzo bastante y la verdad es que voy a tratar, profe, y le agradezco el tiempecito que se me puede esperar, yo se lo agradezco antemano para hacerle todas las evidencias, porque quiero hacerlo, voy a tratar de hacérsela hoy mismo, a la hora que llegue, voy a tratar de hacérsela. Bueno, creo que no fui clara, veo que no se dio claridad a lo que acabé de decir. Nuevamente informo. Nosotros tenemos 6 evidencias de acuerdo al cronograma que cumplen la fecha de entrega hoy. ¿Bien? Estas evidencias no las voy a exigir entregar este año. ¿Bien? Estas evidencias que se cumplen hoy. Pero yo voy a citar a plan de mejoramiento a partir del 23 de enero que se cumplen estas siguientes 5 evidencias. No voy a citar
para solamente 5 evidencias el 24 de enero, de una vez, voy a citar al plan de mejoramiento, el 24 de enero, 2 días después de que ingresemos de vacaciones, cito al plan de mejoramiento para las personas que a ese corte no me hayan entregado estas 6 evidencias que se vencen hoy, más estas 5 evidencias que se vencen el 23 de enero. Es decir, para esa citación que voy a hacer el 24 de enero, voy a citar para las personas que no hayan entregado esas evidencias, esas 11 evidencias al 24 de enero. ¿Me hago entender? Sí, profe. Ah, ok, profe, sí, ahora escuché. Parece como me escuchaba entrecortado y no lo había escuchado. Ok. Bueno, entonces, ¿por qué hice eso? Porque ustedes este año, antes del 15 de diciembre, deben dejar entregadas las evidencias de informática que aún no les han explicado, pero que se las van a explicar esas 4 evidencias el 2 y el 4 de diciembre, más las evidencias de bilingüismo, que son 6 evidencias de la instructora Luz Estela, que les fueron explicadas el 16 de noviembre y el 22 de noviembre, ya fueron explicadas. Estas evidencias deben entregarse este año de acuerdo a los plazos que la instructora de bilingüismo les dio. ¿Bien? En este momento ya es más claro. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Ok, sí, ella nos Claro, comentó profe. de que el plazo máximo de la entrega de todas las evidencias que ella fue el día 3 de diciembre. Hasta ese plazo Ok, máximo no, entonces, dice que la entrega. bueno, entonces estas 6 evidencias de bilingüismo, plazo de entrega 3 de diciembre. Y el instructor, Sergio, cuando se reúna con ustedes deben preguntarle hasta cuánto máximo plazo les va a dar antes de la citación a plan de mejoramiento que se va a hacer este año. Estas evidencias de informática junto con las de bilingüismo se van a citar a plan de mejoramiento este año, para que quede concluida y calificada las evidencias y los resultados de aprendizaje este año para evitar inconvenientes para la calificación en el 2024 de esos resultados de aprendizaje de la fase planeación. ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo claro? ¿O hay alguna pregunta? Todo claro. Perfecto. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta esta claridad, les comento, estimados aprendices, que teniendo en cuenta que hemos visto un muy bajo rendimiento académico de parte de ustedes, en este momento tenemos 15 aprendices activos en esta ficha. Realmente es algo bastante raro. Y eso pues da mucho que desear de cómo es que estamos tomando el sentido de responsabilidad de esta tecnología. Por ello, las fechas extraordinarias a partir del 2024 ya no se van a dar una semana como lo hemos manejado. Es decir, se cumple el plazo de acuerdo al cronograma de entrega y nosotros damos una semana de extraordinaria. Ya no se va a manejar porque estamos viendo que es una falencia, porque los aprendices están haciendo las evidencias el último día del plazo extraordinario. Entonces, no se va a manejar de esta manera, máximo para el 2024 para que estén preparados y no confiados. Vamos a darles solamente 2 días posterior a la fecha que están en cronograma para la entrega extraordinaria de las evidencias o tardía de las evidencias. Bien, esto es una novedad que vamos a manejar en el 2024 para claridad e informe previo a ustedes lo tengan muy presente. Bien, entonces eso para que lo tengan muy en cuenta son los cambios que vienen en 2024. Bien, entonces, vamos a iniciar esta temática, estimados aprendices de la primera evidencia, taller de Incoterms y presentación. Es una evidencia que pueden desarrollar de manera individual o grupal. Les voy a indicar previamente estas evidencias en plataforma donde las encuentran. Bien, les estoy proyectando en este momento la plataforma. Bien, ¿la están apreciando de manera adecuada? Por favor, me hacen saber. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a mirar dónde están estas evidencias, cuál es el material de estudio que debo leer, dónde las debo enviar, cómo me las van a calificar. Ingresamos a contenido del curso y aquí nos vamos a ir a la carpeta de proyecto, luego a la fase en la que nos encontramos, fase planeación, a la actividad proyecto 2 en la que nos encontramos y el material de formación. El material de formación, aquí, el que debemos leer, lo vamos a abrir aquí. Documentación del transporte. Una vez cargue, vamos a ver el menú
Y aquí nos va a aparecer negociación internacional. Y en negociación internacional nos va a explicar qué es eso de los Incoterms. Bien, todo lo de los Incoterms, esta temática está en este material de formación. Ya lo vamos a ver el día de hoy, no se preocupen, pero aquí está el documento que ustedes deben leer completo para poder estudiar esta importante información para su proceso formativo. Bien, aparte de ello, ustedes van a ver dónde está la guía de aprendizaje. La guía no es la que me dice qué evidencias debo entregar en los tiempos. La guía no establece tiempos, solamente dice qué evidencias se deben entregar y cómo se deben entregar. La que me establece los tiempos es el cronograma de cada fase de proyecto. Bien, entonces es para que lo tengan muy presente. ¿Cómo se llama la evidencia que vamos a explicar ahora? Taller de Incoterms. Buscamos con control F, Incoterms. Bien, está en la página número 8 y es muy sencilla. Miren, las evidencias realmente de la tecnología son muy corticas. Aquí está la primera evidencia y debajo de ella está la segunda evidencia que explicaré a continuación, que es la presentación, la evidencia de presentación con procedimiento para verificación de documentación, caso empresa. Miren lo corta que es la evidencia para que lo tengan presente. Estas son las evidencias que explicaré a continuación. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿dónde se envían estas evidencias? Ustedes pueden aquí apreciar en 1, 2, 3, en el tercer enlace, perdón, en el cuarto enlace, van a ver aquí las evidencias que expliqué la semana pasada, pero en la tercera evidencia está la primera evidencia que explicaré el día de hoy, que está en la página número 4. Aquí están apiladitas y aquí está, taller Incoterms y presentación. Una vez yo ya he leído el material de formación, he escuchado la explicación de la instructora con respecto a esta evidencia, he mirado sobre qué instrumento de evaluación me van a calificar esta evidencia, que es el instrumento de calificación. Y aquí está la lista de chequeo sobre el cual verificamos si la entrega o no la entrega el aprendiz. Esta es la guía para saber cómo se va a entregar esta evidencia. Una vez tenga toda la evidencia resuelta de acuerdo a los criterios indicados, la evidencia debe ser cargada en este enlace. Tengan en cuenta que esta evidencia está disponible solamente hasta el 23 de enero, 11:59 de la noche. ¿Bien? Ahora, vamos a ver el quinto enlace, 2, 3, 4, 5, quinto enlace. Y es la evidencia que explicaré posteriormente a esta evidencia el día de hoy, que se llama presentación con procedimiento para verificación de documentación caso empresa. Esta evidencia se va a calificar sobre este instrumento de evaluación, el cual se dispone en plataforma sobre estos criterios y sobre estas categorías. ¿Bien? Ok, por favor tengan en cuenta verificar esto para que no quede incompleta la entrega que realice. Una vez la evidencia ha sido desarrollada de acuerdo a los criterios indicados, la evidencia deberá ser cargada a través de este enlace. Tengan en cuenta el tiempo de entrega. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Mis futuros tecnólogos, ¿es claro cómo se envían las evidencias y dónde están en plataforma? Las que explicaré el día de hoy. ¿Sí? Sí, señora. profesora, está claro. Bueno, ahora bien, vamos a empezar. Muy atentos, por favor, a esta explicación. Es una evidencia, como vieron en la guía, muy sencilla. La evidencia dice lo siguiente. La presente actividad le permitirá identificar y diferenciar con suficiencia los distintos términos de negociación internacional, los cuales incluyen las condiciones de transporte, lo cual le permitirá al aprendiz familiarizarse con el comercio exterior y su transporte. ¿Alguien de ustedes ha leído, ha conocido, ha tenido contacto previamente con el término Incoterms? Que nos pueda dar un concepto o lo que comprende de estos términos. No, señora. Primera vez para todos. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces, con el propósito de explicar los Incoterms, se desarrollará un taller entregado por el instructor, en el cual gráficamente se grafica los modelos de negociación Incoterms y los asociará con la definición correspondiente. Esto no existe, por eso se tacha. ¿Bien? ¿Qué es lo que van a entregar realmente para esta evidencia? Bien, por eso es muy importante venir a las sesiones porque
hay cosas que están de pronto estructuradas inadecuadamente en la guía y por eso en la sesión se explican adecuadamente. ¿Qué es lo que se va a desarrollar para esta evidencia? Deben explicar con sus palabras y de manera gráfica. Cuando ustedes les digan de manera gráfica, no es un texto, es usar gráficas para explicar esa temática sobre esa herramienta, que es una gráfica que puede ser un mapa mental, un mapa conceptual, figuras organizadas de manera lógica o estructurada para demostrar el conocimiento adquirido. Bien, entonces eso es gráficamente. ¿Qué van a explicar gráficamente y con sus palabras? El concepto de Incoterms y el uso o aplicabilidad de cada uno de los 11 términos de negociación internacional. ¿Bien? Ok. Los Incoterms, tengan también muy en cuenta que no son los Incoterms de otros años, sino los Incoterms vigentes que son los 2020. Porque en Internet hay información de Incoterms de otras ediciones y aquí lo que estamos solicitando es que ustedes conozcan, se contextualicen, se familiaricen con los Incoterms vigentes que son los del 2020. ¿Bien? Entonces, para su elaboración deberá crear una presentación en PowerPoint. Ustedes manejan, yo creo que ya a la perfección, diría yo. PowerPoint. Canva también es una muy buena herramienta para poder explicar o hacer uso para el desarrollo de esta evidencia. U otra herramienta es Prezi, pero ustedes pueden elegir cualquiera de ellas para desarrollar esta evidencia. Bien, entonces les voy a enviar este PDF para que ustedes en el grupo tengan ustedes este libro de Incoterms. Bien, entonces ustedes tienen esta información ya en su WhatsApp, en su grupo de la ficha, para que tengan ustedes una información adicional a la que estamos mostrando en el material formativo. Bueno, entonces todos preparados para esta importante explicación de qué son los Incoterms. Bien. Resulta, estimados aprendices, que antes de cualquier procedimiento aduanero, ¿qué es un procedimiento aduanero? Antes de que yo realice un proceso de importación o de exportación. Importación es cuando yo compro un producto del exterior, es decir, fuera de mi país, ¿bien? De afuera hacia adentro. Traigo un producto de afuera hacia adentro. Eso es importar. Exportar es cuando yo saco de mi país un producto hacia otro, hacia el exterior. ¿Bien? Eso es exportar e importar. Es necesario celebrar un contrato o acuerdo de compraventa internacional cuando yo hago un procedimiento aduanero de importar o de exportar. Necesito hacer un contrato o acuerdo de compraventa internacional, como el que ustedes están viendo aquí al costado izquierdo. Eso es como la estructura de presentación de un contrato de compraventa internacional como referencia para que lo conozcan. En este contrato o acuerdo se incluye una de las normas internacionales, estándar internacional. Se habla lenguaje universal bajo los Incoterms. De aquí a la China, como dicen ustedes, es el mismo término internacionalmente hablando. Estos términos en ese contrato de compra-venta se definen en ese contrato y se definen, por ejemplo, aquí donde dice condiciones de entrega y envío de la mercancía. La venta se efectuará en condiciones y aquí están los términos de negociación internacional. Aquí escogieron estos dos, ¿bien? Estos dos términos ya los vamos a ver, ¿bien? Entonces, el término de negociación a escoger depende de factores como el tipo de producto que yo voy a importar o exportar, el medio de transporte que voy a elegir, ¿bien? La capacidad logística del vendedor y del comprador, entre otros aspectos, ¿bien? ¿Qué me define a mí los Incoterms? Me define a mí cosas importantes como cuáles, como cómo es el manejo de los costos, quién paga qué, quién se responsabiliza de qué,
¿Qué documentación se debe, quién debe entregar la documentación en qué momento? ¿Qué riesgos y quién va a asumir esos riesgos? ¿Bien? Entonces, los Incoterms es una abreviatura en inglés que es International Commercial Terms. Son términos utilizados en los contratos internacionales que detallan las obligaciones que tiene cada una de las partes que componen ese proceso aduanero, que es el que importa y el que exporta, el que compra o el que vende. ¿Bien? Ok. Vamos a ver entonces un video para que ustedes vean qué es eso de los Incoterms, y previo y posterior a ello vamos a ver entonces la explicación de cada uno de esos Incoterms. ¿Listo, mis chicos? Entonces, me confirman al inicio del video, por favor, si lo están escuchando y viendo bien. El cambio el de video. bienes en transacciones internacionales tiene cierto grado de incertidumbre. Cada país cuenta con legislaciones. Cualquier intercambio de bienes en transacciones internacionales tiene cierto grado de incertidumbre. Cada país cuenta con legislaciones que brindan cobertura jurídica dentro de su territorio, pero se hace necesaria una base común para llegar a acuerdos entre las distintas regulaciones. Los Incoterms, o términos de comercio internacional, son cláusulas reconocidas alrededor del mundo, que ayudan a reducir el riesgo de conflictos y complicaciones jurídicas al regular las diferentes culturas de negocio existentes, ofreciendo un lenguaje común que unifica criterios y terminologías importantes. Fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional en 1936 y desde entonces se actualizan cada 10 años, modernizándose de acuerdo a las prácticas comerciales. La última versión entró a regir desde 2020. Los Incoterms se componen de 11 términos, divididos en 4 grupos, que establecen los derechos y obligaciones del exportador e importador en cuanto a los costos y trámites que conforman una operación comercial internacional. También determinan el punto exacto donde se transfiere el riesgo del vendedor al comprador, así como quién se hace cargo de la entrega. En resumen, definen quién es responsable por cada uno de los puntos por los que pasa la mercancía. Los Incoterms son términos de aceptación voluntaria, recomendaciones que se deben incluir en contratos de compra-venta internacional. No son un contrato por sí mismos, ni tampoco determinan detalles como la forma de pago, calidades del producto ni propiedad de la mercancía. Los Incoterms son una herramienta fundamental para facilitar el comercio internacional. Conocerlos es muy importante para exportadores e importadores alrededor del mundo. Si desea conocer cada término específico a profundidad, en los siguientes videos de la serie los veremos a detalle. Escuchamos bien el video, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Sí, señora. Entonces ya nos hemos contextualizado un poquito más acerca de qué son los Incoterms. Y como vimos, estos términos de comercio internacional son 11 términos de comercio internacional que están agrupados en 4 grupos principales. Y están agrupados básicamente porque inician con la letra F, entonces todos se agrupan en los que inician con la letra F, pues se agrupan en la letra F o en el grupo F. Los del grupo C, pues, son los que inician con la letra C, lo mismo con los de la letra D, y el mismo con el de la letra E. ¿Sí? Hay un audio prendido por ahí. Bueno, entonces, como lo vimos, los Incoterms son términos de aceptación voluntaria entre comprador y vendedor, es decir, entre importador y exportador. Debes conocerlos, obviamente, para que usted tenga, digamos, adecuadamente su proceso aduanero. Tengan en cuenta que esta importante temática de Incoterms nos permite a nosotros definir o concretar aspectos como que, bueno, y también evitar malinterpretaciones o malentendidos como tal en la ejecución de la importación o de la exportación. Estos términos nos permiten a nosotros definir en qué momento y lugar se produce la transferencia del riesgo sobre la mercancía en el momento que sale del origen y llega al destino. En todo ese proceso hay riesgos. Entonces ahí es donde, bajo la definición de ese Incoterm, es donde nosotros definimos quién asume qué, quién se responsabiliza de qué, quién asume el riesgo de. También se define, de acuerdo a estos términos, el lugar de entrega de la mercancía. ¿Quién contrata y paga los gastos de transporte y de seguro? ¿Qué documentación tienen que tramitar cada una de las partes?
Estos términos se conforman, son de la sigla en inglés, bien, acá están. Y estos términos están conformados, como lo dice acá, por 3 letras, que están reguladas, ¿por qué? Por la Cámara de Comercio Internacional. Bien, esa es el ente que emite este tipo de términos internacionales. Es muy importante tener en cuenta que estos Incoterms perduran por los siglos de los siglos, es decir, es un estándar. Pero también se actualizan, como lo vimos en el video, de acuerdo a la necesidad del mercado. No son vitalicios, tienen que acomodarse o ajustarse de acuerdo a las necesidades. El mundo de ayer no es el mundo de hoy, tiene que evolucionar. Por eso los términos de comercio internacional Incoterms evolucionan para brindar mayor facilidad en este proceso de importación, exportación o de comercio exterior. La aparición de nuevas revisiones de estos términos de negociación internacional, ¿sí? ¿Hay un audio por ahí prendido? ¿Alguien tiene una pregunta? Ok. Como se hacen revisiones, como lo vimos cada 10 años, esto no elimina esas ediciones antiguas, es decir, usted puede en un contrato de compraventa internacional describir que usted va a manejar los Incoterms del 2010, que fueron los anteriores. Entonces, para ello, y está bien, ¿bien? Entonces, usted para ello en el contrato de compraventa, usted pondría, por ejemplo, este término de negociación internacional FOB, podría poner FOB entre paréntesis 2010, que es de la versión 2010 de los Incoterms. Pero si usted va a manejar FOB 2020, perdón, entonces tendría que poner FOB 2020, como lo ven acá. O SIF, que es otro término, 2020 o 2000 o 2010. Bien, ok. Entonces, esos son los términos en inglés, ya lo vamos a ver en español, pero ya se los voy a leer. Los clasifica entonces en 4 grupos o categorías. Estos Incoterms se clasifican de esta manera, de acuerdo a la función donde se realiza la entrega de la mercancía y a la responsabilidad que asume el vendedor y el comprador. Empecemos entonces. El grupo C. El grupo C, este grupo es donde se hace una entrega indirecta con pago del transporte principal. Están en este grupo los términos CFR, que es Cost and Freight, CIF, que es Cost, Insurance and Freight, CIP, que es Carriage and Insurance Paid, CPT o CPT, que es Carriage Paid To. Los del siguiente grupo son el grupo D, que es entrega directa en la llegada. Este es un Incoterm que no estaba en la versión anterior. DPU es el Delivered at Place and Unload. El otro es DAP, que es Delivered at Place. DDP, que es Delivered Duty Paid. Y en el grupo E está la entrega directa de la salida o a la salida, que en inglés es Ex-Works, bien, EXW. Y el último grupo es el grupo F, que este grupo están organizados de acuerdo a que son de entrega indirecta sin pago del transporte principal, y están incluidos en este grupo el FAS, que es el Free Alongside Ship, el FOB, que es Free On Board, y el FCA, que es el Free Carrier. Bien, vamos a iniciar entonces la explicación de cada uno de ellos, de cada uno de estos 11 Incoterms, para que no se preocupe. Aquí es Freight, bien, acá es Insurance and Freight, me acordaba, la pronunciación es correcta, es Freight. Bien, ahora, los Incoterms se organizan de acuerdo a estos grupos, teniendo en cuenta lo siguiente. Esta clasificación va aumentando gradualmente la responsabilidad del vendedor sobre la entrega de los costos y los riesgos asumidos. ¿Cómo así? Bueno, pues aquí tenemos los 11 Incoterms. Bien, aquí están los 11 Incoterms. Y ustedes están viendo aquí unos colorcitos, y están viendo como que aquí hay un grupo y aquí hay otro grupo, ¿verdad? En este primer grupo, usted puede usar estos
3, 4, 5, 6, 7 Incoterms solamente, o para todos más bien, todos los medios de transporte. Bien, ustedes saben cuáles son los medios de transporte. Aplica estos términos para todos los medios de transporte. Pero estos términos no aplican para todos los medios de transporte. Estos 4 términos aplican exclusivamente para el modo de transporte marítimo. Solamente aplica para este medio de transporte. Solo para marítimo. Y para cualquier medio de transporte aplican estos Incoterms. Bien, entonces esa es la primera claridad. Segunda claridad, esta clasificación que están viendo acá, como ustedes lo ven los colores, el azul corresponde a los vendedores o a la responsabilidad o riesgo que asume el vendedor, y el naranja es la responsabilidad o el riesgo que asume el comprador. Entonces ustedes acá están viendo los niveles de responsabilidades a lo largo del proceso de comercio exterior, desde el momento que el producto sale del origen, ¿bien? Y llega al destino. Todo ese trayecto tiene unos momentos: el embalaje y la verificación, el proceso de carga, el proceso de transporte, los trámites de exportación, la carga a bordo, los pagos de los fletes, descarga del buque, trámite de importación, transporte de destino y descarga en el destino, en el punto destino o lugar destino. Bien, entonces cada uno de esos momentos tiene unos niveles de responsabilidades que debe asumir o el vendedor o el comprador. En este orden, el vendedor. Miremos para este Incoterm, que es el ex-works. Bien, ex-works. Aquí, ¿cómo están viendo ustedes? El costo es la primera fila y el riesgo es la segunda fila. Para este Incoterm, si yo eligiera que voy a manejar en mi contrato, que voy a manejar el Incoterm ex-works, bien, yo como vendedor asumiría solamente el riesgo y el costo en el proceso de embalaje y verificación, pero mi comprador tendría que asumir todos los riesgos, los costos y la documentación de aquí para allá. ¿Bien? Y como ustedes están viendo, a medida que va bajando o va avanzando la clasificación o aumentando la clasificación, se va viendo la diferencia del nivel de responsabilidad que asumen las partes. Entonces, aumenta gradualmente la responsabilidad del vendedor. En la medida que aumenta, van a haber más azulitos, es decir, aumenta gradualmente la responsabilidad del vendedor y disminuye la responsabilidad del comprador. ¿Bien? Entonces, estos términos, cuando usted hace ese contrato internacional de compra-venta, no es que es lo que usted diga, es un contrato, y como contrato, las dos partes que firman ese contrato deben estar de acuerdo. Entonces es concertado. Vamos a ver el primer grupo de Incoterms, que son los que inician con la letra E, los términos E, en donde el vendedor solo tiene que poner la mercancía en sus instalaciones a disposición del comprador, como veremos después en este video. Entonces vamos a ver el primer video explicatorio de los Incoterms del grupo E. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Vamos bien. Es muy sencillo, no se preocupen. Muy atentos a este primer video de explicación de los Incoterms del grupo. Los Incoterms o términos de comercio internacional se componen de 11 términos divididos en 4 grupos. El grupo E contiene únicamente un Incoterm. EXW, por sus siglas en inglés, o puesto en lugar convenido en español. Puede utilizarse con cualquier tipo de transporte, ya sea terrestre, marítimo, aéreo o con una combinación de ellos. Esto se conoce como transporte multimodal. En EXW, el vendedor transfiere la responsabilidad al comprador desde el momento inicial, cuando la mercancía se pone a disposición en un lugar determinado. El comprador se hace cargo desde que recoge los bienes en el lugar convenido.
Este puede ser una fábrica, un almacén, el local del vendedor o cualquier otro lugar convenido por las partes. El riesgo es asumido por el comprador desde que los bienes están a su disposición. El comprador es responsable por todos los costos y trámites de exportación e importación en el país destino. En Costa Rica, las empresas de zona franca no pueden utilizar este término por la Ley 7210. En EXW tiene más responsabilidad el comprador que el vendedor. Si desea conocer cada término específico. Muy bien. L es simplemente un solo Incoterm, que es el ex-word. Ahora vamos a ver el siguiente grupo, que es el grupo F. Bien, muy atentos a la explicación del grupo F de Incoterms. Los Incoterms o términos de comercio internacional se componen de 11 términos, divididos en 4 grupos. El grupo F contiene 3 Incoterms, de los cuales uno es para cualquier tipo de transporte, es decir, multimodal, y 2 se utilizan únicamente para el transporte marítimo. El primer término es FCA por sus siglas en inglés, o entrega al transportista en español. El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado en el país de origen, por ejemplo sus locales, una bodega, aeropuerto o frontera terrestre, y se hace cargo de los costos hasta ese punto convenido. La transferencia de riesgo ocurre en ese momento. El comprador asume el riesgo desde que el vendedor entrega la mercancía al medio de transporte elegido y pagado por el comprador. El segundo término es FAS, por sus siglas en inglés, o libre a un costado del buque en español. Este término solamente se utiliza en transporte marítimo. Como lo dice su nombre, aquí el vendedor entrega la mercancía al lado del barco contratado por el comprador. También se hace cargo de los trámites de exportación de su país, mientras el comprador debe encargarse de la logística e importación en el país destino. La transferencia de riesgo ocurre en el momento en que el comprador recibe la mercancía al lado del barco y la embarca. El tercer término es FOB por sus siglas en inglés, o libre a bordo del buque en español. Este término solamente se utiliza en transporte marítimo. Aquí el vendedor entrega la mercancía ya a bordo del buque. También se hace cargo de los trámites de exportación de su país, mientras el comprador debe encargarse del transporte principal y trámites de importación en el país destino. La transferencia de riesgo ocurre ya en el barco, después de que el vendedor termina de colocar la mercancía a bordo. En el grupo F con sus términos FCA, FAS y FOB se encuentran los acuerdos de una entrega indirecta sin pago del transporte principal por el vendedor. FCA y FOB son de los términos más utilizados en procesos de exportación, ya que se consideran términos donde las partes tienen igual cantidad de responsabilidades y derechos. Si desea conocer cada término específico. Muy bien, en conclusión, de acuerdo al grupo F, vamos a ver acá. Muy bien. Grupo F. Estos Incoterms se caracterizan porque el vendedor debe entregar la mercancía en el país de origen al transportista, que es pagado, que este transportista principal es pagado por el comprador. Vimos 3 Incoterms. El FCA, que es franco transportista, en el lugar convenido, el vendedor se obliga a entregar la mercancía poniéndola a disposición del transportista nombrado por el comprador en un punto convenido entre ellos. El FAS, que es el franco al costado del buque, como lo vimos, es puerto de carga convenido, el vendedor se obliga a entregar la mercancía colocándola al costado del buque en el muelle del puerto de embarque acordado. Y FOB, free on board, franco a bordo, puerto de carga convenido, el vendedor pone a disposición del comprador la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque fijado. ¿Bien? Entonces, vamos a ver los siguientes términos, que son los F. Bien, vamos a detener aquí, muy atentos a la siguiente explicación del siguiente grupo. Grupo C. Se componen de 11 términos, divididos en 4 grupos. El grupo C tiene 4 Incoterms, de los cuales 2 solo se pueden utilizar en transporte marítimo, y 2 se utilizan en cualquier tipo de transporte. El primer término de este grupo es CFR, por sus siglas en inglés, o costo y flete pagado hasta el lugar en destino en español. Aquí el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque en el país de origen. La regla Incoterms CFR solo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial.
El segundo término es CIF, por sus siglas en inglés, o costo, seguro y flete pagado hasta puerto convenido. En este término el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. Debe pagar un seguro por una cobertura mínima del 110% sobre el valor de la mercancía. El vendedor se encarga de los trámites de exportación y el comprador se hace cargo de los trámites de importación. El riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen. El Incoterms CIF es exclusivo para transporte marítimo. El tercer término es CPT, por sus siglas en inglés, o transporte pagado hasta lugar de destino convenido en español. Aquí el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. Si se utilizan varios transportistas para llegar al destino, el riesgo se transmite cuando la mercancía se haya entregado al primer transportista. Se puede utilizar con cualquier modo de transporte o intermodal. El cuarto Incoterm en esta categoría es CIP, por sus siglas en inglés, o transporte y seguro pagados hasta lugar de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. Debe pagar un seguro por una cobertura mínima del 110% sobre el valor de la mercancía. La transferencia del riesgo ocurre una vez que el vendedor colocó la mercancía a bordo del transporte principal. Se puede utilizar con cualquier modo de transporte o intermodal. En el grupo C se contempla una entrega indirecta con pago del transporte principal por parte del vendedor, pero sin que éste asuma el riesgo de pérdida o daño de la mercancía después de la carga y despacho. Es en este grupo donde hay dos Incoterms donde es obligatorio que el vendedor contrate un seguro. Si desea conocer cada término específico, Muy bien, ¿cómo vamos? Es muy claro, yo creo ahorita, cómo cada uno de los términos nos brinda ciertas posibilidades, descartamos otros Incoterms, pero esto depende obviamente de lo que se va a trasladar y del nivel de responsabilidad que puedo llegar a asumir, y también de la misma manera mi cliente vaya también de la misma manera a asumir ciertos riesgos y de manera concertada. Bien, entonces aquí en conclusión, en cuanto a este grupo que acabamos de ver, los Incoterms de los términos C, el vendedor contrata y asume los costos de transporte principal, pero no el riesgo por pérdida o daño de la mercancía, que será por cuenta del comprador, desde el momento en que se realiza la entrega al primer transportista en el país de origen. Y aquí vimos 4 Incoterms. El FCR, que es el costo y flete, puerto destino convenido, el vendedor paga los gastos y el flete necesarios para hacer llegar la mercancía al puerto de destino convenido. En el CIF, que es el costo seguro flete, puerto destino convenido, el vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo CFR, es decir, las que están bajo este CIF, bajo este Incoterm, y además paga el seguro de la mercancía durante el transporte. En el Incoterm CPT, transporte pagado hasta lugar de destino convenido, el vendedor paga el flete del transporte de la mercancía hasta el destino convenido. Y en CIF, el transporte y seguros pagados hasta lugar de destino convenido, el vendedor tiene las mismas obligaciones que en CPT, ¿bien? Y también paga el seguro del transporte de la mercancía. Ahora, veamos el último grupo que aplican para cualquier modo de transporte, los del grupo número, términos de D. Bien, vamos a ver este último grupo. Muy atentos, por favor, a esta explicación a continuación. El comercio internacional se componen de 11 términos divididos en 4 grupos. El grupo D tiene 3 Incoterms. Pueden ser utilizados en cualquier tipo de transporte, incluso intermodal. El primer término de este grupo es DAP, por sus siglas en inglés, o entrega en el lugar designado en español. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro que no es obligatorio, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado por el comprador.
El vendedor asume los riesgos hasta que el comprador descarga la mercadería. El trámite y costo de importación es asumido por el comprador. El segundo término de este grupo es DPU, por sus siglas en inglés, o entregado en lugar designado y descargado en español. Es una regla multimodal. Supone que el vendedor entrega y descarga la mercancía en el lugar designado por el comprador. El riesgo se transfiere al comprador en ese momento. El comprador debe hacerse cargo del trámite de importación. El tercer término de este grupo es DDP, por sus siglas en inglés, o entrega derechos pagados en lugar convenido en español. El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino, sin incluir la descarga. El riesgo se transfiere al comprador desde el momento en que realiza la descarga. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. En resumen, en el grupo D el vendedor tiene la mayor responsabilidad, soporta todos los gastos, trámites y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Esto es una entrega directa a la llegada. Si desea conocer Perfecto. En conclusión, en cuanto al grupo número D, los términos de este grupo son el tipo en el que el vendedor asume más responsabilidad, ¿bien? Soportando los gastos y los riesgos para llevar la mercancía al punto de destino convenido. Estos 5 terms son los únicos en los que la entrega del vendedor y el comprador se realiza en el país destino. Aquí tenemos 3 Incoterms en este grupo D, que es el DAP, que es cuando el vendedor debe poner la mercancía a disposición del comprador en el lugar acordado con el comprador, incluyendo todos los gastos asociados a la descarga de la mercancía de ese modo o medio de transporte que se tenga, que se haya empleado o acordado. El DPU, que es el acrónimo de Delivered at Place and Loaded, significa entregado en el lugar descargado, y el DDP, que es entregado con derechos pagados, con las mismas obligaciones que bajo DAP, ¿bien? Pero además el vendedor paga los derechos y los impuestos de la importación de esa mercancía. Ahora, como les había mostrado anteriormente, estos términos que acabé de explicarles, unos nos aplican para cualquier medio de transporte, que son estos, solamente me aplican para cualquier medio de transporte, pero estos son exclusivos para el transporte marítimo, ¿bien? CFR, FOB, FAS y SIF. Entonces, por eso aquí vemos estos términos que solamente aplican para marítimos y vías navegables, y los demás aplican para cualquier modo de transporte, ¿bien? Por eso clasificamos los 5 terms en multimodales y en marítimos. Bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta de parte de ustedes, estimados aprendices? ¿Tienen alguna pregunta? Hablen ahora, callen para siempre. Están muy calladitos, eso me preocupa. ¿Van bien? Wilman, Julián, Patricia, Sí, profe, todo claro. Junior. Sí, tengo una pregunta. ¿Sí? En el momento que yo decida importar o exportar cualquier tipo de mercancía, solo en ese momento yo puedo generar estos Incoterms con la transportadora, ¿es así? Es con el vendedor o el comprador. Si vas a importar o exportar, tú debes hacer Con esa la persona que me negociación vende a mí. con él o que tú le compras, sí. Y entonces ahí es donde de ambas Con él partes. concertas, Ok. celebran ese contrato o acuerdan esos términos internacionales. Pero es en común acuerdo. Acuerdan. Ah, listo. Gracias, profe. Bien, por eso ese contrato lo firman ambas partes, vendedor y comprador. Bien, ok. Entonces, este archivo se los compartí al inicio de esta sesión en su grupo de WhatsApp para que conozcan un poco más acerca de esta importante temática que expliqué el día de hoy, pero aquí lo van a ver muchísimo más detallado. Si lo desean estudiar, es un muy importante documento para la formación. Esta evidencia, como les comenté, deben entonces, ¿qué es lo que deben entregar? Nuevamente les explico.
con sus propias palabras van a explicar el concepto de cada uno de los 11 Incoterms y cómo se aplica cada uno de los 11 Incoterms. Para poder hacer esa explicación, pueden hacer uso de herramientas como PowerPoint, Canva o Prezi. ¿Me hago entender? ¿Fui clara con la explicación de lo que deben entregar en esta evidencia taller de Incoterms y presentación? Por favor, le toman fotico a esta pantalla, a este slide, a esta diapositiva. ¿Me confirman, por favor? Sí, señora, todo claro. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, vamos con la siguiente. Bueno, esta evidencia va a ser calificada de la siguiente manera con este parámetro. Si usted identifica los Incoterms en su totalidad, es decir, con los 11, si realiza la presentación de los Incoterms, es decir, el PowerPoint o la herramienta Canva que use, la presentación corresponde al tema asignado y muestra estructura y contextualización correcta. Si lo explica, obviamente, con sus palabras. Yo les expliqué hoy. La idea no es que usted copie y pegue de Internet, pues todo está en Internet. El objetivo es que usted analice esa información, la dimensione y con sus propias palabras explique cada uno de esos 11 Incoterms y puede dar ejemplos de cómo es que aplica cada Incoterm. Para ello, pues tendrá que decir que si se usa este Incoterm, como lo vimos en los videos, la responsabilidad es de tal persona en cuanto a documentación, en cuanto a riesgo, en cuanto a costo, en cuanto a qué. Bien, entonces eso lo van a hacer, pero con sus propias palabras. Pueden usar imágenes, pueden usar un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, pueden hacer uso de una tabla, cualquier gráfica que ustedes vean que es suya, no es un documento que van a copiar y pegar de Internet. Ustedes deben ser los autores de esa información. Bien, entonces creo yo que ahora es mucho más claro cómo debemos entregar adecuadamente esta evidencia. Esa evidencia que expliqué anteriormente la pueden desarrollar de manera individual o grupal. Ahora, segunda evidencia para el día de hoy es individual y es la de presentación con procedimiento para verificación de documentación caso empresa. Es una evidencia muy sencilla, obviamente por eso es individual y la evidencia es así de sencilla. Para la actividad se incluirá cada uno de los medios de transporte con sus características de máximos pesos, dimensiones y capacidades. Investigar en varias empresas de transporte respecto a la documentación requerida para el transporte tanto de carga de pasajeros como de carga de mercancía. Acá dice verificando los procedimientos. Este enfoque de verificar los procedimientos no quiere decir que usted a la empresa va a ir a hacerle una auditoría. ¿Bien? No se solicita que ustedes vayan a hacer una auditoría en ninguna empresa de transporte, porque antes la empresa lo que está haciendo es brindándole la posibilidad a ustedes que ejecuten o que conozcan un poco más la realidad de cómo es la operatividad del sistema de transporte. Entonces, ese no es el foco o el objetivo, la idea de eso, de esa parte, de ese texto que está acá. Y los temas de control de documentos utilizados en cada modalidad en la investigación. Una vez realizado el ejercicio, el aprendiz realizará una presentación en formato PowerPoint con el desarrollo de los resultados obtenidos y sus conclusiones. Si ustedes leen esto, ustedes entenderían qué es lo que deben realizar, ¿sí o no? ¿O no es claro? ¿O es claro? Junior, ¿tú qué opinas? Sí, profe, es bien claro. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, de todos modos yo puse aquí una explicación exhaustiva. La evidencia nos está solicitando lo siguiente. Ustedes van a hacer una investigación, por eso dice investigar en varias empresas de transporte. Van a investigar en mínimo tres empresas de transporte. ¿Y por qué dirá la instructora que mínimo tres? Porque aquí en el instrumento de evaluación me está indicando que son mínimo 3 empresas las que ustedes deben investigar. Aquí me está diciendo, el aprendiz realiza investigación presencial en 3 o más empresas de diferentes modos y medios de transporte sobre documentación requerida para realizar las operaciones de transporte y los sistemas para controlar los mismos. Entonces, no es que me lo inventé, les puse mínimo 3, como lo dice tal cual el instrumento de evaluación de esta evidencia. Entonces, deben investigar
a mínimo 3 empresas de transporte, ya sea empresa de transporte público o una empresa de transporte privado, y ya sea una empresa de transporte de mercancías o de carga o una empresa de transporte de pasajeros. ¿Bien? Para ello, ustedes van a hacer una entrevista. Entrevista. Eso es lo que me está tratando de decir estos 3 párrafos que están acá. Ustedes van a hacer una entrevista a mínimo 3 empresas de transporte público o privado, ya sea una empresa de transporte de carga o transporte de pasajeros. ¿Dónde qué van a preguntarle a esas empresas? Van a preguntar lo siguiente. ¿Cuál es la documentación requerida para realizar el transporte de carga, es decir, de mercancías, o para prestar el servicio de transporte de pasajeros, según aplique, si es transporte de pasajeros o si es transporte de carga? ¿Cuál es la documentación? Primera pregunta. Y la segunda pregunta que ustedes van a hacerle a esas 3 empresas es, ¿qué sistemas o mecanismos tiene establecido la empresa de transporte para controlar la operación del transporte y el correcto y total diligenciamiento de esa documentación para realizar el transporte de carga o de mercancía o el transporte de pasajeros de acuerdo a la empresa que estén investigando o haciéndole las preguntas o entrevista? Con esa información que usted recopile o recaude o obtenga de esa entrevista, usted va a realizar una presentación en PowerPoint, que esa presentación en PowerPoint, la primera diapositiva va a ser portada, ¿bien? Y un momento que alguien se conectó. Ok. Y en esa primera diapositiva del documento de PowerPoint van a hacer la portada y luego en la siguiente diapositiva, la siguiente diapositiva va a ser la respuesta a estas 2 preguntas. Y van aparte de haber respondido estas 2 preguntas y haber hecho la portada, la última diapositiva son 2 conclusiones mínimo que usted debe desarrollar, donde en esas conclusiones usted debe responder qué le quedó o cuál fue su aprendizaje luego de desarrollar esta evidencia. ¿Bien? Entonces, también me gusta decirles hasta el guión de cómo deben ustedes preguntar en las empresas, porque a veces vemos, porque vengo de empresa y veo los aprendices cuando van a hacer investigación en las empresas y tienen varios inconvenientes de cómo le llegan al empresario. De pronto a veces, a pesar de la edad que tengamos o del recorrido que tenemos, a veces no tenemos la empatía, a veces no tenemos la asertividad de cómo preguntar o cómo llegarle por primera vez a una persona, ¿bien? Y más obteniendo esta información que es delicada para muchas empresas contar. Entonces es muy importante el primer momento, ¿verdad?, que usted tenga con esa empresa, ya sea con la recepcionista, ya sea con el coordinador de transporte, con la persona que le vaya a dar esa información. Entonces, cuando usted vaya a hacer esa entrevista a esas empresas, a esas 3 empresas mínimo, preséntese ante esa empresa de transporte. Este acercamiento le podrá ser de utilidad para el desarrollo de su etapa productiva. Fundamental. Nosotros no estamos enfocándolos a ustedes a que vayan a hacer visita a empresa haciendo estas evidencias, estas y las que expliqué la semana anterior, por nada, sino para que los vayan conociendo. Es más, estas evidencias usted, si la empresa lo pide, se las puede entregar una vez la ha hecho, ¿bien? Como información para ellos. Es muy importante que tengan en cuenta que esas empresas posiblemente les vayan a permitir a ustedes hacer su etapa productiva posteriormente, pues le han conocido su trabajo previamente. Vayan haciendo esos pinitos desde ya para que se vayan dando a conocer de manera positiva para que puedan ustedes tener ese acercamiento en etapa productiva con esas empresas. Bien, ¿cómo se van a presentar ante esas empresas? Buen día, mi nombre es Ever Serrano, es un ejemplo. Mi nombre es Olga Patricia. Soy estudiante del Tecnólogo en Gestión Integral del Transporte, ficha número del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Estoy realizando una actividad en la cual requiero indagar un poco acerca de cómo se opera el servicio de transporte de carga de mercancías o de pasajeros. Para ello, agradezco a usted su disposición y tiempo para responder a solo 2 preguntas. Y empieza. Primera pregunta, segunda pregunta. Va tomando nota
y esa información luego la ensambla o la estructura en ese PowerPoint, donde primero incluye la portada, luego la respuesta a esas dos preguntas, luego las dos conclusiones. ¿Alguna pregunta de cómo se realiza esta evidencia? Profe, usted disculpe, le voy a hacerle una pequeña pregunta con respecto a lo que usted acaba de decir. Bueno, cuando uno solicita una entrevista a una empresa, básicamente exige la empresa por lo menos o sea, un aval, un certificado de o sea, no como tal, un permiso avalado por la empresa, por el SENA, ya sea cualquier universidad, Una porque a mí me tocó certificación de hacerla estudio. y no, es correcto, porque a mí no me dejaron entrar a una empresa donde yo Ustedes, quería hacer exactamente esa, y ya pronto no me dejaron entrar. El vigilante se me dijo, si no traes, no te puedo dejar ingresar porque simplemente no sé quién eres. Sí, pues puedes decir que tú y tu cédula y todo, pero no me dejan entrar. Ya eso es, ahí se le dejo eso porque esa inquietud, porque sí pasa aquí más que todo en Cartagena, no dejan ingresar. De hecho, aquí en el trabajo donde estoy, esto es más que todo una zona franca. Yo trabajo con una empresa llamada Elis de transporte, es transportista. Nosotros básicamente trabajamos con el turismo y trabajamos con la parte de industria. El vigilante allá no te deja ingresar a menos que la empresa lo solicite. Muy bueno de pronto solicitarle por parte de ustedes que nos den una carta, un aval, donde diga, bueno, mira, yo vengo de parte del SENA, mi nombre es Heber, y así el vigilante puede decir, bueno, dale, te voy a dejar ingresar, ya que una vez tengo una carta, yo me puedo ingresar a cualquier, digamos, una bodega, una empresa, donde yo pueda solicitar esa información. Pero así, pues, no. así decirlo, mi nombre es Ustedes Heber, mismos, no lo dejan. ustedes mismos van a descargar la certificación de estudio. Esto lo estoy proyectando aquí. La certificación de estudio la descargan ustedes directamente en la página de Sofía Plus. Aquí les voy a mostrar un video que está en internet, cómo pueden hacer este proceso de descarga. Bien, ahí les voy a proyectar este video. Un momento, ya les estoy mostrando. Bien. Cerramos el mensaje de bienvenida que nos aparece en la plataforma. Ingresan a www.senasofiaplus.edu.co como lo están viendo. Una vez ingresen van a validar usuario y contraseña. Voy a seguir en el video para que lo vean. Y nos dirigimos a la opción que dice ingresar. Seleccionamos nuestro tipo de documento con el cual estamos registrados en plataforma. Digitamos el número de documento. Estos datos de ingreso son los mismos que usan para ingresar a la página de territorio. Los mismos datos de Sofía Plus son los mismos datos de ingreso que usan para territorio, no son otros. Y la contraseña. Damos clic en ingresar. Una vez nos cargue la plataforma, vamos a dirigirnos a la lista de roles y elegimos el rol aprendiz. Esperemos a que nos cargue el módulo con todas las opciones. Estando acá, miren que ya nos cargó los módulos. Vamos a dirigirnos al módulo que se llama certificación. Damos clic en certificación y clic en consultar constancias del aprendiz. La plataforma en este caso le va a mostrar sus datos de aprendiz y los programas de formación. En este caso, como necesito descargar una constancia de este programa llamado Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, debo dar clic en la lupita al frente de él. En este caso doy clic en Consultar constancias del aprendiz. Y la plataforma me va a cargar las constancias que puedo descargar. En este caso, si yo necesito descargar la primera constancia, simplemente le doy clic sobre el PDF que me está mostrando al frente. Y noten que mi constancia se ha descargado en esta zona. Y ya tengo mi constancia, la cual puedo imprimir y utilizarla para lo que necesite. Espero que este video te haya servido de mucho. Bien, respuesta a tu pregunta. Y esas constancias les sirven para cualquier necesidad que ustedes tengan, que necesiten soportar, que están estudiando en el SENA. Esa constancia la pueden descargar de acuerdo a lo que vimos, a como lo vimos anteriormente. SENA Sofía Plus. ¿Bien? ¿Sí? ¿Es claro? ¿Me confirman, por favor?
Sí, señora. Ok, muy bien. Bueno, Ever, no sé si de pronto que me hiciste tu pregunta, no sé si es claro. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta de lo que vimos el día de hoy para poder aclarar? Sí, profe. Ya ahí. ¿Sí? Jonathan, Julián, Junior, Rafael, ¿tienen alguna pregunta? Ok. Si no es así, voy a detener la grabación